Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo o simplemente Cristo, fue un líder religioso judío de la antigüedad, a quien se atribuye la realización de milagros y la prédica de una nueva interpretación de la tradición religiosa hebrea en las provincias de Galilea y Judea del antiguo Imperio Romano. Según la tradición cristiana, es el Hijo de Dios y la encarnación de Dios mismo. Jesús es considerado la figura histórica más importante del mundo, el Mesías esperado por el pueblo judío. Se le considera como el Mesías y el Hijo de Dios. Se trata de la figura central de la religión cristiana, en cuya doctrina es una de las más importantes del mundo, y también tenga una presencia importante en los textos de otras religiones. Por ello, Jesús de Nazaret es una de las figuras más importantes de la historia, al punto tal que su nacimiento se considera un punto divisorio en la historia como el antes de Cristo o después de Cristo. La religión cristiana se ha encargado de preservar el relato de vida de Jesús, sus enseñanzas y los milagros que se le atribuyen en el Nuevo Testamento bíblico. En este texto, 4 de los 12 discípulos de Jesús sirven de testigos del destino del Mesías, por lo que constituye una fuente de información no solo religiosa, sino también histórica de suma importancia. Existen fuentes no cristianas que dan información al respecto, como distintos escritos de los historiadores antiguos. Flavio Josefo en el año 37 a.C., o de Cornelio Tácito en año 55 después de Cristo. Por su parte, la doctrina religiosa cristiana no solo afirma su nacimiento, sino también su naturaleza divina, sus milagros, su muerte y posterior resurrección. Existe además un dogma de la segunda venida de Cristo. De acuerdo a esta mirada, traería consigo el juicio final de la humanidad. Jesús de Nazaret fue ejecutado por las autoridades romanas a través de la crucifixión en el monte Gólgota, también llamado del Calvario, en Jerusalén. Es por ello que la religión cristiana emplea la cruz como su símbolo religioso fundamental. El nacimiento de Jesús de Nazaret. Jesús nació en Belén, reino de Judea, pero creció en Nazaret, reino de Galilea. De acuerdo a los evangelios de San Mateo y San Lucas, los únicos en los que se aborda el nacimiento y la infancia del profeta, Jesús nació en la población de Belén, al sur de Jerusalén, en la provincia romana de Judea, actual Cisjordania. Su fecha exacta de nacimiento es difícil de determinar, pero se estima alrededor del año 6 de la era cristiana, poco antes de la muerte de Herodes el Grande, el rey vasallo del Imperio Romano. Su nombre hebreo era Yahven Yosef, o sea, Jesús o Josué, y hijo de José. Los padres de Jesús eran José, un carpintero judío, y su esposa María, ambos considerados santos por la Iglesia Católica. Según cuentan los evangelios, al momento del embarazo de María, ella y José estaban comprometidos, pero aún no convivían. José, entonces, sospechó de la fidelidad de María, quien además era virgen en ese momento, hasta que recibió en sueños la visita del arcángel Gabriel, quien le explicó que el niño había sido concebido por el Espíritu Santo y que se trataba del rey de los judíos y el Mesías profetizado en las antiguas Escrituras. A esta revelación divina se refiere la doctrina cristiana como a la Anunciación. En los evangelios difieren respecto al motivo por el cual María y José se hallaban en Belén el día del nacimiento del niño Jesús. Según Mateo, la pareja simplemente residía allí, mientras que Lucas afirma que se hallaban en Belén para responder al censo ordenado por las autoridades romanas. Cuando María estaba por dar a luz, la pareja se hallaba en condiciones de pobreza y buscaba un lugar adecuado para reposar. Tuvieron, entonces, que refugiarse en una cueva en las afueras de Belén, donde Jesús vino al mundo y fue depositado por su madre en un pesebre lleno de paja. A este lugar se le conoce como el Portal de Belén. De acuerdo al relato tradicional, en esa misma época llegaron a Judea 3 reyes magos de Oriente, es decir, 3 sacerdotes persas, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes iban cargados de obsequios para agasajar al rey de los judíos, que acababa de nacer. Guiados por la estrella de Belén, estos sabios zoroastristas llegaron al Portal de Belén y descubrieron al niño Jesús.
Tras reconocerlo en el acto como el rey venidero, los sabios de Oriente adoraron al recién nacido, obsequiándole oro, mirra e incienso. Según Mateo, sin embargo, los 3 magos de Oriente llegaron primero a Jerusalén buscando al rey de los judíos, y, sin proponérselo, alertaron al rey Herodes de que un posible rey había nacido en su territorio. Obsesionado con encontrarlo, el monarca ordenó la ejecución de todos los niños varones que hubieran nacido en Belén durante los últimos 2 años. A este episodio se le conoce en la tradición bíblica como la matanza de los inocentes. Esperando que te guste esta primera entrega, y esperando que le des un me gusta, espero encontraste pronto en un nuevo video. Saludos y hasta pronto.